Lo primero de todo, me presento. Mi nombre es Ana, soy formadora en ProAlumno y soy la teacher. Voy a ser la encargada de la parte de inglés de este examen, que recordad que es una parte muy importante de vuestro examen, porque estamos hablando de que son 20 puntos que son muy importantes a la hora de esta oposición. Os voy a explicar un poquito cómo vamos a trabajar en estos meses hasta el examen, porque lo que vamos a hacer va a ser un repaso de todos los conceptos que van a entrar a examen. En lugar de ir planteando preguntas de todos los contenidos cada semana, lo que vamos a hacer es cada semana revisar uno o dos contenidos de ese examen para que de aquí a que lleguemos al examen en septiembre podamos haber visto y repasado todos y cada uno de los contenidos que van a entrar para examen. Entonces, esta semana vamos a empezar con un repaso básico de tiempos verbales. De hecho, si os dais cuenta, esas 10 preguntas que os planteaba el otro día por el grupo eran todas de tiempos verbales. Recordad que los tiempos verbales son súper importantes en este examen, porque no solamente tengo preguntas relacionadas con tiempos, preguntas directamente de tiempos verbales de presente, pasado y futuro, sino que esos tiempos verbales los vamos a utilizar en más cosas de este examen. Los vamos a utilizar en condicionales, los vamos a utilizar en estilo indirecto, ¿vale? Los vamos a utilizar en muchas más cosas, ¿ok? Por eso es muy, muy importante tenerlos claros. Pues si os parece, empezamos por la primera pregunta y empezamos a corregir esas 10 preguntas. Ok, pues nos vamos a la pregunta número 1. Y esta pregunta, como siempre os digo, todas y cada una de las preguntas de este examen tienen pistas, y la pista en este caso es ese adverbio de frecuencia que tenemos en las opciones, que tenemos un adverbio de frecuencia usually. ¿Por qué usually es mi pista? Porque me está diciendo que esto es un presente simple. Por lo tanto, para contestar esta pregunta tengo que recurrir a la estructura de las preguntas en presente simple, que van a ser con do o con das, dependiendo de quién sea el sujeto de nuestra frase. Do o das, dependiendo de quién sea el sujeto. Y lo siguiente que tenemos que tener súper claro es que el verbo que vamos a utilizar en estas preguntas, ese verbo tiene que ir en infinitivo, forma base, primera columna, como queráis llamarlo, pero va a ser un verbo al que no le voy a añadir una S, al que no le voy a poder poner una ing ni nada, ¿vale? Tiene que ser un verbo que vaya en infinitivo. Por eso, directamente me voy a ir a delta y voy a eliminar delta, porque nunca puedo utilizar un verbo con S en una pregunta, porque luego tiene que ir en infinitivo, ¿vale? Y si nos fijamos, el resto de opciones, tanto alfa como bravo como Charlie, lo llevan. Lo siguiente, y como hemos dicho que este adverbio de frecuencia es nuestra pista, es saber dentro de esa pregunta dónde tenemos que colocar el adverbio de frecuencia. La regla para los adverbios de frecuencia es que siempre los vamos a colocar, esos adverbios de frecuencia, siempre delante del verbo, ¿vale? Y supongo que sabréis que, menos en un caso que es con el verbo to be, donde ese adverbio de frecuencia, en lugar de ir delante, va a ir detrás. Pero en este caso no tenemos el verbo to be, por lo tanto, para saber la posición de ese adverbio de frecuencia, nos vamos a quedar con esta regla de aquí. Por lo tanto, si el adverbio de frecuencia tiene que ir delante del verbo, voy a eliminar bravo, porque en este caso lo tenemos detrás. Y ahora yo os pregunto, entre alfa y Charlie, que es todo exactamente igual, el adverbio de frecuencia va delante del verbo, ¿qué voy a fijar ahora para elegir alfa o Charlie? Pues en el auxiliar, porque dependiendo de quién sea el sujeto de esta frase, vamos a elegir como auxiliar do o vamos a elegir does. Y el sujeto de esta frase es your boss. Y cuidado, porque muchas veces tendemos a pensar que como el sujeto lleva un your, es un sujeto plural o es un sujeto que debe llevar el auxiliar do. Pero en este caso no me tengo que fijar en your, en ese posesivo. Me tengo que fijar en el sustantivo que acompaña, que es boss, porque realmente el sujeto de esta frase es boss, que es jefe, que puede ser evidentemente él o ella, he o she, y por lo tanto, si el sujeto de la frase es he o she, el auxiliar que voy a tener que utilizar va a ser does y no do. Elimino alfa y me voy a quedar con Charlie como opción correcta, ¿vale? Esta pregunta tiene cosas que tenéis que tener clarísimas. Uno, la posición de los adverbios de frecuencia, porque recordad que es algo muy recurrente en nuestro examen. Preguntas, porque les gusta mucho este formato de pregunta, ¿vale? Y la estructura que tienen que tener, cómo tiene que ir el verbo y, sobre todo, reconocer quién es nuestro sujeto para utilizar auxiliar do o auxiliar does.
¿vale? Como os he dicho al principio, podéis plantear preguntas, podéis plantear dudas, cualquier cosa que vaya diciendo que no os quede claro, ¿vale? Podéis abrir micros, podéis plantearla en directo o si lo preferís podéis escribir por el chat, ¿vale? O sea que no hay problema ninguno. La idea es que son clases participativas, ¿vale? No hemos venido todos aquí a oírme a mí escuchar hablar, podéis plantear dudas, podéis decir cosas, ¿ok? Vale, pues yo creo que esta primera pregunta es muy sencilla. De hecho, como os he comentado al principio, estas 10 preguntas son un pequeño repaso de todos los tiempos verbales. Aquí tenemos presente simple y como yo creo que esto está más o menos claro, vamos a avanzar y nos vamos a la pregunta número 2. Seguimos hablando de presente, pero en este caso nuestra frase nos plantea otra pista y es ese right now que tenemos al final de la frase, nos está diciendo que el tiempo verbal de esta frase es presente continuo, ¿vale? Esa es nuestra pista y nos está diciendo el tiempo verbal que necesito, presente continuo. Así que, y supongo que todos sabéis que ese presente continuo se va a formar con el verbo to be, es decir, are o is, y después le vamos a añadir un verbo en ing. Pues entonces voy a empezar eliminando bravo. Por dos razones. La primera, porque no está en presente continuo. Y la segunda es porque, vale, no está en presente continuo, está en presente simple, pero sigue estando mal conjugada. Porque el sujeto de esta frase es this new artist. Artista. Y puede ser he, el sujeto, o puede ser she. Sigue siendo un sujeto en tercera persona. Si recordamos lo que hemos dicho en la frase anterior número 1, en presente simple, en frases positivas, el verbo tiene que llevar una S con la tercera persona, por eso vamos a eliminar bravo, ¿vale? Primero, porque no está en presente continuo, que es lo que nos pide el right now, y segundo, está en presente simple, pero es que sigue estando mal conjugada, por eso bravo va a ir fuera. Ok, lo siguiente, como ese sujeto es he o she, tercera persona, ¿vale? Aunque ya sabemos, si nos fijamos en la frase, podemos saber si se trata de un he o un she, pero bueno, eso no es relevante ahora mismo. Sabemos que es tercera persona, tiene que ir con is. Así que voy a eliminar Charlie, porque un sujeto de tercera persona de singular no puede ir con are, tiene que ir con is. Y lo siguiente, y la diferencia entre opciones alfa y delta, es la forma en la que vamos a añadir la ing a este verbo. Y aquí tenemos una regla que es muy importante. Recordad que en el examen también juegan mucho con escribir mal ciertas palabras para que penséis que están bien, para confundiros y demás, ¿ok? Pues aquí la regla es que los verbos que acaban en e, ¿vale? Como el que estamos utilizando aquí, que es el verbo create, o también tenéis el verbo live, o incluso el verbo have, que son verbos súper comunes. Todos los verbos que acaban en e, cuando le vamos a añadir una ing, esa e debe desaparecer. Y en delta no lo ha hecho, por eso delta está mal escrito y nos vamos a quedar, por lo tanto, con alfa como opción correcta. ¿Vale? Yo creo que este presente continuo es un tiempo muy sencillo, de hecho lleva unos años sin aparecer en el examen, hasta justo el año pasado, que lo tuvimos en una frase combinado con presente simple y presente continuo. ¿Vale? Si nadie tiene dudas, nadie tiene nada, lo dicho, podéis seguir, podéis contestar, perdón, podéis comentar cosas, comentar dudas por el chat sin problema ninguno o incluso abriendo micro y diciéndolas en directo. Vale, pues avanzamos a la pregunta número 3. Seguimos hablando de presente, pero en este caso es un presente perfecto porque lo que vemos ahí es que todos los verbos son un intento de presente perfecto. Ese presente perfecto es un tiempo que les gusta muchísimo en el examen porque lo puedo combinar con distintos tiempos, ¿vale? Y además porque tiene muchísimas palabritas que van asociadas a él y eso es lo que tengo que saber para contestar esta pregunta. Vale, me voy a ir, por ejemplo, a la primera pregunta que tengo, they have created. Tengo un verbo en presente perfecto, ¿vale? Y tengo la partícula for. Hasta aquí todo está bien. Incluso me diréis, vale, es que for puede ir con presente perfecto y esta opción sería totalmente válida. Pero recordad que for lo voy a utilizar para hablar de periodos de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la estructura para utilizar for es for algo que nos indique número, un 2, un 3, some, incluso algún cuantificador, ¿vale? Y después algo que nos indique tiempo como días, años, semanas, for 2 weeks, for 3 hours, for 10 years, ¿vale? Pero no puedo poner, y eso es lo importante, y eso es lo que me tengo que fijar, they, un sujeto, y invested, que es un verbo. Detrás de for no puedo utilizar un sujeto y un verbo, porque la estructura de for es for, número,
y tiempo. Así que alfa está fuera. Ok, sigo avanzando y me voy a ir a Charlie. Charlie, vuelvo a fijarme en el verbo y tengo un verbo en presente perfecto que es has got, ¿vale? O es un presente perfecto y tengo una partícula ago. Y ese ago no lo puedo utilizar con presente perfecto porque ago es una partícula que solamente vamos a utilizar en frases en pasado simple. Y esto es algo que tenéis que tener muy presente. Es decir, igual que tenemos claro que si en la frase aparece un yesterday y sabemos que es pasado y nunca se nos ocurriría poner un verbo en futuro con un will, aquí nos pasa exactamente lo mismo. Si ago es una palabra que tiene que ir en pasado simple, no puedo poner un verbo que no sea pasado simple. Por eso Charlie está mal, porque el verbo y la partícula que tenemos no pueden ir juntas. Y por último nos vamos a ir a delta. En este caso, la partícula que tenemos es already, que sí que la puedo utilizar en presente perfecto, que además va en suposición, porque sabemos que already tiene que ir antes del verbo en participio, pero ese es el error que tiene esta frase, find it, o ese find it que tenemos ahí. Y es que resulta que ese verbo es el verbo find, encontrar, y este verbo no es un verbo regular, es decir, no le puedo añadir una ed. Es decir, esa palabra que tenemos ahí no existe. Este verbo es un verbo irregular. La lista de los verbos irregulares. No me cansaré de deciros, tenéis que controlar esa lista muchísimo. Cuantos más verbos sepáis, mejor, porque hay muchas preguntas que simplemente las vamos a poder contestar o vamos a poder saber cuál es la respuesta correcta sabiendo cómo se hace ese verbo, ¿vale? Cuál es la segunda y la tercera columna de un verbo irregular. Y en este caso el verbo find, su pasado y su participio es found. No me sirve lo que tengo en delta, no existe. Una vez eliminado todo, me voy a quedar con Bravo. Vamos a repasar Bravo porque sería la correcta. Y es que llevamos un verbo have lived, presente perfecto, y llevo ese since. La diferencia entre for y since es que for es, hemos dicho que era para periodos de tiempo, significa durante. Sin embargo, since, que significa desde, lo que nos indica es el punto de partida, el momento concreto desde el cual esa acción empezó o tuvo lugar. Y en este caso, they have lived, ellos han vivido since last August, desde el pasado agosto. Por eso, Bravo va a ser nuestra opción correcta. Verbo bien conjugado en presente perfecto con partícula en presente perfecto. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo creo que todo esto más o menos lo controláis, o espero que lo controléis, porque son cosas muy sencillas. Ya lo que os he dicho al principio de la clase. Las 10 preguntas que os he planteado esta semana es como, estas son cosas que tenéis que controlar sí o sí y saber. Vale, pues dejamos de lado el presente y nos vamos a pasar al pasado, porque esta primera frase que tenemos aquí está hablando de pasado simple. Ok, ¿cuál va a ser nuestra pista para saber que esto está en pasado simple? Porque no tengo ninguna pista de tiempo, ¿vale? No tengo un yesterday, no tengo un last week, pero sí que es verdad que aparece un last exam, el último o el pasado examen. Eso me está indicando que estamos hablando de pasado. Primero de todo, como os he dicho antes, los verbos irregulares, y en este caso, en el primer hueco, llevamos el verbo make. El pasado de este verbo make, porque no se puede hacer con una ed, es el verbo made. Esa es su segunda columna e incluso su tercera, lo que quiere decir que delta no existe y es la primera opción que vamos a eliminar. Ok, alfa y Bravo están en pasado, Charlie está en presente. ¿Voy a eliminar Charlie directamente porque el verbo está en presente? Podría, pero también la voy a eliminar por dos razones más. Primera, porque ese verbo make, al estar en presente simple y el sujeto de la frase es my best friend Emily, es decir, el sujeto sería she, eso quiere decir que no, a ese verbo make le faltaría una S. El primer hueco en Charlie está mal, pero es que si me fijo en el segundo hueco, cuando hacemos una negativa en pasado simple con didn't, ya no es necesario que el verbo que pongamos detrás vaya en ed, porque ese verbo tiene que ir en infinitivo, forma base, primera columna, como prefiráis llamarlo, ¿vale? Pero va a ser un verbo que no va a llevar absolutamente nada, ¿vale? Es el verbo íntegro, sin nada. Por eso Charlie, además, está errónea por esa. Si no hemos caído en la primera parte, no sabemos si es presente o pasado, podemos eliminar también por el segundo hueco. Ok, alfa y Bravo, el primer hueco es exactamente igual. Nos vamos a ir al segundo. Una opción didn't está en pasado, don't está en presente.
¿Por qué me voy a quedar con alfa como opción correcta en lugar de Bravo? Porque el sujeto de la frase sigue siendo she. Y she jamás podrá ir con don't. No sé si la frase está en presente o está en pasado, pero sé que con ese don't no puede ir. Por eso me voy a quedar con alfa como opción correcta. Fijaros que hasta ahora no hemos traducido ninguna frase, lo único que necesito es fijarme qué es lo que tengo en esa frase e ir descartando las opciones que no están bien gramaticalmente. Lo único que necesites para contestar cualquier pregunta de tiempos verbales es la estructura de ese tiempo verbal, las reglas, el cómo tiene que estar ese verbo en la frase conjugado. Simplemente con eso os prometo que podéis contestar cualquier pregunta sin necesidad de traducir. Ok, pues esto es pasado simple. Avanzamos a la pregunta número 5, porque en este caso lo que tenemos es pasado continuo. ¿Y cómo sé yo que en esta frase hay un pasado continuo? Primero, porque lo hemos visto en las opciones. Segundo, porque en la frase hay un while. Y esa es otra regla que tenemos que saber. Detrás de while siempre vamos a llevar un pasado continuo. Simplemente por esa razón, Bravo va a desaparecer, porque lo que tengo en el primer hueco en Bravo es un pasado simple. Y con while, siempre, siempre, detrás de while, tenemos que poner un pasado continuo. Ok, además, ¿quién es el sujeto de esta frase? Porque todos sabemos que ese pasado continuo va a ser was o were y detrás tiene que ir un verbo en ing. ¿Cuál es el sujeto de esta frase o quién es el sujeto? Children. Children, recordad que es un plural irregular, ¿vale? Esto es plural. Children serían they. Y si son they, voy a eliminar alfa porque they o children no puede ir con was. Ok, Charlie Delta para el primer hueco me sirven perfectamente. Me voy a ir al segundo hueco a ver si puedo eliminar. Primero de todo, me fijo en el sujeto. El sujeto es we, puede ir con ese were que tengo en Charlie, pero ¿qué es lo que le pasa al segundo verbo? Hemos dicho que el pasado continuo sería were con un verbo en ing y el verbo que tenemos en Charlie, decorate, no lleva ing. Así que esto va a ser erróneo porque la combinación que tenéis en Charlie es el verbo to be con un verbo en infinitivo y esa combinación siempre va a ser errónea, ¿vale? A este verbo le faltaría una ing, Charlie está mal. ¿Qué es lo que tengo en delta que es nuestra opción correcta? En el primer hueco el pasado continuo que necesitábamos y en el segundo hueco un pasado simple, porque recordad que ese pasado continuo lo vamos a poder combinar con otro pasado continuo o incluso con un pasado simple. Ok, pasamos a la siguiente pregunta que sigue siendo de pasados y vamos con el último tiempo de pasado y es el pasado perfecto. Este tiempo es un poquito más especial, aunque es mucho más sencillo, ¿vale? Este pasado perfecto siempre se va a conjugar con ese had más un verbo en participio. Recordad que el participio siempre va a ser un verbo nd si es un verbo regular o una tercera columna si es un verbo irregular. ¿Por qué sé que en esta frase tiene que ir un pasado perfecto? Básicamente porque me he guiado por las opciones y yo he visto que hay un pasado perfecto, aunque hay una pista en la frase y es la palabra before. Normalmente si en una frase tenemos un before o un after, probablemente uno de los tiempos verbales que tengamos que utilizar aquí sea el pasado perfecto. Pero imaginaros que no sé que esta pregunta va de pasado perfecto. ¿Cómo voy a saber cuál contestar? ¿Vale? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar todas las notaciones, todo lo que hemos ido colocando, todas nuestras pistas y vamos a ir opción por opción viendo cuál es la correcta, ¿vale? Mi consejo aquí, fijaros que el primer hueco es un verbo regular, pero el segundo no. Pensad cuál es ese verbo y si está bien escrito en todas las formas. Este verbo es súper conocido, ¿vale? Y sabemos que su presente y su participio es igual, con una O, pero es el pasado, la segunda columna, el que lleva una A. Y por esto vamos a empezar a eliminar opciones. ¿Por qué? Pues porque fijaros que lo que tengo en alfa es had, que hemos dicho que sería para hacer un pasado perfecto y detrás tendría que ir una tercera columna y lo siento, pero lo que llevo con ese had es una segunda columna y eso nunca va a ser correcto. Por lo tanto, alfa está mal. Me voy a ir ahora a Bravo. Bravo llevamos presente perfecto, que está bien conjugado en el primer hueco, pero en el segundo llevo un presente simple. ¿Por qué os digo ese pero? Porque ese presente simple no está bien conjugado. ¿Quién es el sujeto de ese segundo hueco? The math teacher,
que puede ser o él o ella. Si ese verbo tal cual está en presente simple, en tercera persona he, she, it, frases positivas, ese verbo debe llevar una S. Por eso bravo está mal. Y por último, por esa misma razón, delta sigue estando errónea, porque el sujeto sigue siendo el mismo, el verbo sigue estando presente simple, por lo tanto en delta al verbo también le faltaría una S. Nuestra opción correcta va a ser Charlie. Tenemos un pasado simple con un pasado perfecto. Recordad que esta pareja de tiempos verbales siempre, siempre van a ir juntas. Pasado perfecto con pasado simple, o al revés, que podemos invertir el orden y no pasaría nada, pasado simple y luego el pasado perfecto. Pero es una pareja que siempre, siempre vamos a encontrar juntos. Ok, pues ya hemos repasado presente, hemos repasado los tiempos de pasado y vamos a hacer aquí de momento un break. ¿Alguien tiene dudas de algo de lo que hemos comentado hasta ahora de presente o de pasado o tiene algo que quiera comentar? Y si lo tenéis todo clarísimo, lo que hemos dicho hasta ahora, avanzamos y nos vamos al futuro, que son las 4 últimas preguntas que nos quedan. Vale, pues avanzamos a la siguiente pregunta y nos vamos al future. Cuando hablamos de futuro tenemos diversos tipos de futuro, ¿vale? Yo en concreto me he centrado de momento en 4. Futuro simple, futuro perfecto, futuro continuo y el be going to. El futuro simple es el will que conocemos de toda la vida. Vale, esta frase, ¿por qué sé que está en futuro? Pues porque al final de la frase aparece la expresión de tiempo someday, algún día. Esa frase o esa expresión me está diciendo future, por eso sé que esta frase es de futuro. Además, evidentemente, si nos fijamos en las opciones, nos está hablando de un futuro. Lo que tengo que hacer es aplicar las reglas y las estructuras de los diferentes tiempos verbales de futuro. Por ejemplo, en alfa. Alfa llevamos will have y seguro que todos sabéis, y si no lo sabéis es algo que os va a ayudar muchísimo esta regla, y es que siempre, siempre que tengamos have y detrás de ese have vaya un verbo, ese verbo tiene que ir siempre en participio y nunca en ing. Es decir, este verbo dominate tendría que ir con una ed, no puede ir en ing, así que alfa va a ir fuera. Ok, me voy a ir ahora a Bravo. En Delta. Nos vamos a ir a Delta, que llevamos will be más un verbo. ¿Recordáis que antes os he dicho que el verbo to be nunca puede ir seguido de un infinitivo? Porque eso no corresponde a ningún tiempo verbal en inglés. Y eso es lo que tenemos en Delta. Para que Delta sea correcta, ese verbo, en lugar de ir en infinitivo, tendría que ir en una ing, pero lo llevo en infinitivo. Por eso Delta va a estar mal y está incorrecta. Ok, y ahora, gramaticalmente Bravo y Charlie las dos están bien. Bravo sería un futuro simple con will, Charlie sería un be going to, pero siempre que os encontréis con dos opciones que son gramaticalmente correctas, mi consejo es que os vayáis a la frase, porque seguro que os ayuda a decidir. Buscamos el sujeto. ¿Quién es el sujeto en esta frase? Robots. Y esa S que lleva robots me está indicando que mi sujeto es plural, es decir, esos robots serían they, y they no puede ir con is, por eso voy a eliminar Charlie y me voy a quedar con Bravo como opción correcta, ¿vale? Y esto es algo que vais a poder hacer en muchísimas preguntas cada vez que tengáis dos opciones que sean correctas. Me refiero a preguntas que tengan que ver con tiempos verbales, evidentemente, ¿vale? Siempre que tengáis dos opciones que sean correctas gramaticalmente, fijaos en la frase, buscad en la frase, porque ese sujeto probablemente os ayude a decidir cuál es la opción correcta. Ok, seguimos avanzando con las preguntas de futuro y nos vamos a la número 8. Y en este caso ya también llevamos, o sabemos, mejor dicho, que es una pregunta de futuro porque tenemos la expresión de tiempo tomorrow. Clarísimamente, mañana nos está indicando que esto es future, clarísimamente. Ok, pero además llevamos otra pista. De momento la voy a dejar ahí porque esa pista nos va a llevar directamente al tiempo verbal que vamos a necesitar. Pero, como siempre, nos vamos a ir a las opciones y vamos a ir eliminando lo que está mal gramaticalmente y nos vamos a quedar al final con la opción correcta. Voy a empezar, por ejemplo, en Delta. ¿Por qué Delta está mal? Porque si yo voy a hacer un futuro, ¿vale? Me da igual cualquier tipo de futuro, eso implica will, y siempre detrás de will, siempre, y me da igual dónde aparezca ese will, siempre debe llevar detrás un verbo en infinitivo, siempre. Y lo que tengo en Delta es el doing, con una ing no es infinitivo. Por eso, Delta va a ir fuera.
Si aplico esa misma regla y es que detrás de will tiene que ir un infinitivo, me voy a ir a Bravo. ¿Y qué es lo que pasa con ese has en Bravo? Cuidado que mucha gente piensa que has también es infinitivo y que si además el sujeto es tercera persona, como es este caso, que tenemos un she, tenemos que ponerle un has. No, cuidado, has solamente es presente simple, pero no es infinitivo. Lo que tendremos que poner detrás de ese will no sería has, sino que sería have. Por lo tanto, Bravo también la vamos a eliminar. Y ahora me voy a ir a Charlie y vamos a recordar una regla que acabamos justo de decir, y es en la pregunta anterior, y es que detrás del verbo to be no puede ir nunca un verbo en infinitivo, y lo que tengo ese do es un infinitivo. Para que esta opción sea correcta, detrás de ese do necesito un verbo en ing. Bravo, Charlie estaría mal y nos vamos a quedar con alfa como opción correcta, que sería la forma de corregir Charlie y nos vamos a quedar con alfa. Lo que tenemos en alfa es un futuro continuo. La estructura del futuro continuo es will be y detrás de ese verbo to be siempre, siempre un verbo en ing. ¿Cuál es nuestra pista en esta frase para saber que es un que es un futuro continuo? At this time tomorrow. Esa preposición at, el que la expresión de tiempo de la frase lleve la preposición at, nos indica que es un futuro continuo. At this time tomorrow. Ok, ¿eso lo sabíais? Sí que es cierto que este futuro continuo no es un tiempo que haya salido mucho en los últimos años, pero sí que ha salido algunas veces y creo que es bastante sencillo y que podemos incluso eliminar aplicando reglas que ya sabíamos, que es simplemente que detrás de ese verbo to be no puede ir un infinitivo y que para hacer este futuro continuo lo que necesito es un verbo en ing. Ok, seguimos avanzando y ya estamos terminando. Nos vamos a la pregunta número 9. Seguimos hablando de futuro, ¿vale? Y además sabemos que la frase nos habla de futuro porque tenemos una expresión de tiempo que es next week, que nos está hablando de futuro. ¿Qué es lo que pasa con las expresiones de tiempo y con las frases en el futuro? Que la expresión de tiempo me dice que es futuro, pero muchas veces no me especifica el tiempo concreto de futuro que tengo que utilizar. Pues hacemos igual que antes, nos vamos a las opciones y vamos a ir eliminando todo aquello que esté mal escrito o que no siga las reglas y las estructuras que sabemos. Antes hemos empezado con la regla de will, siempre, siempre seguido de verbo en infinitivo. Si aplico esa regla, me voy a Bravo y elimino Bravo porque ese verbo finished acaba en ed y detrás del will no puede ir un verbo con una ed, solo un infinitivo. En la frase anterior hemos aprendido el futuro continuo, que era will be más un verbo en ing. Y hemos dicho que que be nunca puede ir seguido de un verbo en infinitivo. Nos vamos a delta y en delta llevamos be más un verbo en infinitivo que es finished. Para que esta opción sea correcta tendremos que poner un verbo en ing para hacer ese futuro continuo. Delta es errónea. Y por último, entre alfa y Charlie, me voy a ir a alfa y es que aquí hay otra regla que ya conozco, no de los tiempos de futuro, sino de los tiempos perfectos, porque sabemos que para hacer cualquier tiempo perfecto en presente o incluso en pasado, ese have, siempre, siempre tiene que llevar detrás un verbo en participio. Y hemos dicho que ese participio es una ed o una tercera columna. Siempre que tengáis have, ¿vale? O sus variaciones en el presente que serían has, o incluso cuando hacemos el pasado perfecto had, cualquiera de estas tres, cuando va a llevar detrás un verbo para hacer un tiempo perfecto, siempre, siempre tiene que llevar un verbo en participio y ese verbo no puede ir de ninguna otra forma que no sea participio. Si analizamos lo que tenemos en alfa, tenemos have y después tenemos finished, que es un verbo en infinitivo. El verbo no está en participio. Finished estaría mal porque tendría que ir con una ed. Eliminamos alfa y por lo tanto nos vamos a quedar con Charlie, que es la forma correcta de construir este futuro continuo, ¿vale? Lo que tenemos en esta frase es un futuro continuo y la estructura de este tiempo es will, have y después un verbo en participio. Y os pregunto, ¿puedo cambiar este have por un has si el sujeto de la frase fuera tercera persona? No, porque recordad que hemos dicho que have es el infinitivo, pero has no. O sea que nunca, nunca des como correcta cualquier opción que aparezca como will, has, independientemente de quién sea el sujeto, porque esa opción siempre, siempre va a ser errónea, ¿vale? Recordad, detrás de will, es la primera regla que hemos aprendido con estos tiempos de futuro, detrás de will siempre tiene que ir un verbo en infinitivo y has
no es infinitivo. Ok, nos vamos a la última pregunta y terminamos con los tiempos de futuro. Ok, fijaros, volvemos a llevar una expresión de tiempo que es tomorrow, me dice que esto es future, que es futuro, y me voy a ir a las opciones y voy a ir eliminando, ¿vale? Todo aquello que esté bien o esté mal gramaticalmente. Vamos a seguir aplicando la misma regla que hemos aprendido en estos tiempos de futuro, que era que detrás de will siempre tiene que ir un verbo en infinitivo. Y volvemos a utilizar un verbo que ya hemos visto en preguntas anteriores y sabemos que este verbo es en la segunda columna en el pasado donde lleva esta A. Si me voy a Charlie, el verbo que aparece es un verbo en segunda columna detrás de will. Y detrás de will no puede ir un verbo en pasado, tiene que ir un verbo en infinitivo. Así que Charlie es la primera que voy a eliminar. Ok, sigo avanzando, me voy a Bravo. Bravo lo voy a eliminar por dos razones. Una es porque la estructura de este tiempo verbal que vamos a ver ahora no es correcta, pero la segunda razón está relacionada con algo que hemos explicado en las primeras preguntas, ¿vale? En concreto en la segunda pregunta, y es el cómo le añado una ing a un verbo que acaba en e. El verbo come también acaba en e. Recordad que hemos dicho que cuando le voy a añadir la ing, esa e tiene que desaparecer. Y en Bravo está mal escrito porque tenemos tanto la E como la I. Quizá no sepa de qué va este tiempo verbal, no sé si es así o no, pero ese verbo está mal escrito. Bravo está mal. Ok, nos quedamos entre alfa y delta. Las dos están bien escritas gramaticalmente. ¿Y qué os he dicho antes? Que cuando tengo dos opciones bien escritas gramaticalmente, me voy a la frase y busco el sujeto porque me va a ayudar. Cuidado porque vuelvo a tener la combinación que teníamos en una de las primeras frases, en concreto creo que era la primera, cuando hablamos de your boss. Aquí lo que tengo es your uncle. Me da igual ese your, me olvido de your porque mi sujeto es uncle. Y uncle significa tío, por lo tanto el sujeto de esta frase es he. Voy a eliminar alfa porque si el sujeto es he, no lo voy a poder utilizar con are, estaría mal. Me voy a quedar con delta. Is going to come. ¿Qué es lo que tengo en delta? ¿Qué tiempo verbal es este? Pues esta pregunta iba de be going to. ¿Qué cosas tengo que saber de este be going to? Primero de todo, detrás de ese to, siempre tiene que ir un verbo en infinitivo. Esa es la segunda razón por la que vamos a eliminar bravo, porque ese verbo estaba en ing, pero recordad que ya lo hemos eliminado sin necesidad de sabernos el tiempo verbal, lo hemos eliminado porque la frase o ese verbo no estaba bien escrito. Recordad que las reglas de ese spelling, las reglas de cómo se escriben las palabras en inglés son súper importantes y nos van a ayudar. Ok, ese be going to nos indica futuro, además lo vamos a utilizar para algo que es seguro en futuro, como es este caso lo que nos indica la frase que nos está diciendo que va a venir a comer, es un plan, es algo seguro que va a ocurrir. ¿Qué es lo único que tengo que saber de ese be going to, además de que tiene que llevar un verbo en ing? Que tengo que conjugar ese verbo to be de acuerdo a quien sea el sujeto de la frase. Es decir, realmente lo único que necesito saberme aquí es el verbo to be, are o is. Por eso hemos eliminado alfa, porque imaginaros que la opción alfa no fuera are coming, sino que fuera are going to come. Tendría un be going to, igual que tengo en delta, pero lo sigo eliminando porque el sujeto de la frase es he y con he no puedo utilizar are. Eso es algo que sabéis, que no os agobie el que en la frase no sepáis lo que diga, que tengáis palabras que no sabéis lo que son o que no sepáis reconocer el tiempo de la frase. Seguid aplicando reglas que sí que sabéis y sí que conocéis, ¿vale? Y simplemente con eso vais a poder llegar a la respuesta correcta, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro repaso de tiempo verbales. Ha sido un repaso breve. Yo creo que como primera clase, como primera toma de contacto ha estado muy bien. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier cosa nos podéis escribir tanto por el grupo como por redes. Lo que os he dicho al principio de la clase, vamos a ver durante todas estas clases, estos meses hasta el examen, todos los contenidos de examen para hacer un repaso de todo y que lleguemos a ese examen a tope para conseguir esos 20 puntos. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos en las próximas clases. Ok, see you.